Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Hoy se encuentra con nosotros Delfino Flores Herrera. Él es cirujano de columna vertebral. ¿Cómo estás, Delfino? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Oye, toda una institución, 140 operaciones anuales de mielopatía. No, en general de cirugía de columna. ¿De cirugías de columna? Cirugía de columna. Ay, qué cosa. Soy ortopedista y cirujano de columna y solo me dedico a hacer cirugía de columna. Qué bárbaro. Oye, el tema que me traes hoy me encantó, mielopatía. Sí, así es. ¿Qué es la mielopatía? Bueno, la mielopatía es una enfermedad muy estudiada, muy protocolizada, que sin embargo ha ido teniendo importancia médica, dándole importancia a los médicos de diferente manera, de acuerdo a la ciudad, más que nada al país en donde se presenta. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene que ver con la cantidad de años que se viva. Por lo tanto... O sea, entre más vives, más propenso... Más posibilidades de tener mielopatía, así es. Por lo tanto, países como Japón, que tienen 20, 30 años antes que nosotros de tener pacientes muy añosos, pues ellos tienen mucho más experiencia en el diagnóstico y en el manejo de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque la idea es tener calidad de vida. Lo principal es tener, no solamente tener cantidad de vida, sino calidad de vida. Claro, ¿de qué te sirve llegar a los 96 si no puedes moverte? Si no tenemos calidad de vida. Entonces esto hace que esos países más civilizados, más tecnológicos, con mayor cantidad de vida, con mayor calidad de vida, hayan tenido primero experiencia con este tipo de enfermedades, con el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de enfermedades. Hoy México tiene una expectativa de vida muy alta. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto está? Según INEGI, estamos hablando de 78 años en las mujeres, 76 en el hombre. O sea, ¿por qué? Espérate, pues hay que comer más sano. Pero la realidad es otra. La realidad es otra porque tú lo puedes ver en la calle, a cuánta gente te encuentras. No, haz un simple recuento de cuánta gente mayor de 80 años tratas y te vas a dar cuenta que la expectativa de vida está creciendo mucho. Sí, claro. Entonces, eso es lo que le da mucha importancia a esta enfermedad, muy aparte de que no son la edad dañosa. Estamos hablando que hoy hablamos de que 60 años se considera, hoy te dan tu tarjeta del... Sí, no, para sí. ya puedes ir al cine más barato. A los 60 años. Sí, oye, todavía sigue siendo joven, yo siento. Pero hoy a los 60 años... Estás increíble. Una persona de 60 años bien cuidada está como si tuviera 40. Puede hacer lo mismo que una persona de 40. Exacto. Entonces, esta patología se presenta generalmente de la literatura dice, de 60 años en adelante. Okay. Para que el auditorio lo entienda perfectamente bien, es la parte que está entre nuestra cabeza y el inicio de nuestro tórax. Ahí están las vértebras cervicales y es la parte en donde sale la médula, a partir del cerebro, sale la médula y está protegida por las estructuras vertebrales y los discos intervertebrales que forman nuestra columna cervical. Okay. Ese orificio, por donde salen nuestros nervios, la médula y los nervios, con el paso de los años, de acuerdo a nuestra genética y a la actividad que hayamos tenido en nuestra vida, se va cerrando poco a poquito. Okay. Para tener una idea clara, el orificio por donde pasan nuestros nervios, generalmente en un adulto tiene un diámetro de 17-18 milímetros. Al paso del tiempo, ese canal se va a ir cerrando, normalmente por edad. Todos vamos a tener un canal cervical un poco más estrecho conforme avancemos en edad. Ok, eso es natural. En natural. Okay. Va a haber pacientes que van a tener sintomatología y esto es lo importante, detectar qué paciente se está enfermando por esa estrechez. Se habla de que a partir de una estrechez de 12 milímetros, el paciente está más susceptible a tener sintomatología, okay. Más no es una regla. O sea, hay pacientes que tienen menos de esa estrechez y van a tener mielopatía. O sea, mielopatía es menos de la... O sea, que se está reduciendo el canal y está dañando rápido la médula, así es. Okay. Ya tiene un daño crónico. Exacto. Entonces, esto va a pasar al paso del tiempo. Los pacientes con mielopatía los vemos todos los días. Todos los días los vemos. Y son los pacientes arriba de 60 años, 70 años, hoy 80 años, y hay pacientes de 90 años, okay. Que uno los ve en su casa, y es el paciente añoso, principalmente hombre, que se le cae la sopa, que mancha la ropa al comer. O sea, es como una torpeza. Exactamente. Poco a poco el paciente va perdiendo los movimientos finos. Es el paciente que tarda horas, tú lo ves, es el familiar que tarda en abotonarse.
no puede abotonarse, le cuesta trabajo. Y tú dices, a ver, ya me desesperaste. Las agujetas. Las agujetas, todo ese tipo de movimientos finos. Es el paciente añoso que dice, ya me regresan la firma del banco a cada rato. Ah, pero eso a mí me pasa. ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Sí, sí. Es por otra cosa. Es el de ya tiene que volver a regresar a hacer otra vez su firma, ¿no? Digital. Entonces, la clasificación que utilizamos para esos pacientes se llama clasificación japonesa, la que más ocupamos. Y es muy clara, habla de este tipo de torpezas tan finas. Lo principal es la pérdida de movimientos finos. Y los pacientes añosos tienen pérdida de movimientos finos. Eso también se traduce en los pies, ¿no? Es decir, manos, pies. Pies, y tienen una marcha muy clara que el paciente, nosotros lo hemos vivido, todo el mundo ha dicho, fulanito, fíjate cómo envejeció, ya camina como viejito. Ah, es el típico caminado que es como con la cadera para adelante. Es el típico caminado en donde como que pierden la sensibilidad de dónde está el piso y como que chanclean, perdón el término. Sí, no, pero se entiende perfecto. Sí, entonces ese paciente que empieza a perder sus facultades de movimientos finos, que empieza a tener dificultad para moverse, que le cuesta subir las escaleras, que ya al ratito usa el barandal para apoyarse, de esas edades de en los donde que se paran y hacen... y pueden empezar a tener problemas en orina y para sus necesidades, para ir a evacuar o orinar, pueden empezar a tener ya incontinencia de esfínteres. Entonces, todo eso hace que podamos detectar la sintomatología. El problema es cuando llegan pacientes al consultorio, que ya llegan pacientes con mucha sintomatología. Eso habla de que la médula ya tiene bastante daño. La mielopatía lo que quiere decir es daño a la médula. Sí. Ya la médula, por la compresión, la circulación no es tan buena y empieza a perder, a volverse isquémica. Isquémica es que ya no tiene suficientes nutrientes, oxígeno para estar sana y se empieza a dañar. En la etapa en que lo agarremos de daño es la posibilidad de revertir síntomas y mantener al paciente el mayor tiempo de su vida con una calidad de vida mayor. O sea, ¿logras revertir? Sí, en algunos casos. Hay casos en que es muy difícil revertir, pero la cirugía, de acuerdo a lo que se diagnostique, está indicada para evitar que siga avanzando. Pero lo ideal es agarrarlos en una etapa en el que podamos revertir la sintomatología. Es increíble cómo pacientes que no podían ir al baño a bajarse el cierre, después de la cirugía pueden tener otra vez sus movimientos para poder, por lo menos mantenerse activos personalmente, que es lo mínimo que deseamos para una persona. Como seres humanos. ¿Sí? Eso está increíble, Delfino. Y saben que en casita no se vayan a despegar, porque aquí ahorita les vamos a hablar detalladamente de cómo es esta operación. Volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el diario de tu salud. Seguimos con el doctor Delfino Flores. Ahora sí, la operación. Bueno. ¿Qué tan complicada es o cómo se Son cirugías delicadas, muy especializadas. Llegamos a cirugía cuando tenemos un diagnóstico preciso, que es por medio de la clínica, la revisión del paciente y la captación del problema, y tomarle los estudios requeridos para este tipo de cirugías. Una es las radiografías, otra es la resonancia magnética y la otra es un estudio de electromiografía que nos va a permitir saber la calidad y estado de los nervios antes de la cirugía. Aparte de eso hay que tomar una valoración preoperatoria con estudios preoperatorios, con el cardiólogo, con el internista, ya que son pacientes añosos que probablemente traen enfermedades, no probablemente, la mayoría trae enfermedades crónico-degenerativas y claro, el riesgo quirúrgico es más alto por ser pacientes añosos, pero tenemos que tener todo ese tipo de seguridad para darle al paciente la mayor posibilidad de tener éxito en la cirugía. Y estas cirugías se hacen el abordaje se habla que son cirugías anteriores o posteriores, hablando anteriores cuando son por enfrente de nuestro cuello y posteriores en la parte de la nuca. Hoy en día la mayoría de este tipo de procedimientos los hacemos por adelante, ya que por adelante tenemos la posibilidad de tocar y liberar nuestros nervios con la menor manipulación de ellos posible. Porque primero están las estructuras que tenemos que liberar, que son los discos, los osteofitos, entendiéndolo como piquitos de hueso que pudieran estar comprimiendo nuestra médula y nuestros nervios. Y la otra etapa es liberar perfectamente bien el disco, el espacio del disco, y recuperar la altura del disco. En algunos casos, de acuerdo a la compresión, se quita el cuerpo vertebral.
tenemos que quitar el cuerpo vertebral para poder liberar bien. Hoy en día estamos tratando de hacer cirugías más selectivas, se llama recalibraje selectivo, tratando de evitar quitar el cuerpo vertebral y sí recuperando la altura en base al ligamento taxia, así se llama, estirar el ligamento. En estas cirugías ocupamos un aparato que se llama monitoreo transoperatorio, que es la primera pregunta que hace el paciente cuando se le ofrece un procedimiento quirúrgico de este tipo, la posibilidad de quedarse cuadripléjico en la cirugía. Cuadripléjico es no mover sus extremidades. El motivo de la cirugía es que se está quedando cuadripléjico. Sí, claro, o sea, de hecho, o sea, va por en eso camino se para va a allá. operar, exactamente. Entonces, nosotros lo operamos con una computadora que se llama monitoreo transoperatorio. Es una computadora que conectan al paciente, lo cablean en base a unas agujas especiales, tomando los dermatomas, los músculos que sabemos que inerva X nervio de la columna. Todo eso va a una computadora y hay un especialista neurofisiólogo o un técnico neurofisiólogo observando la computadora mientras nosotros operamos. Eso nos da una garantía mayor, porque no solamente es lo que nosotros estamos viendo, sino hay un aparato que nos está diciendo cómo se está comportando la médula y los nervios en el momento de la cirugía, ¿sí? Entonces se ocupa mucha tecnología, es una cirugía muy tecnológica. Hoy ocupamos aditamentos que son espaciadores entre los cuerpos vertebrales para mantener la altura, que se llaman, son de un material plástico que se llama PIC, poliéter-etercetona, que es lo que más, lo que ha demostrado hasta ahora, que es lo que mayor posibilidad tiene de éxito en nuestra columna. Y estos implantes se mantienen ahí con matriz ósea, que es una formación de hueso, para que se pegue la columna en la posición que nosotros queremos al paso de 3 meses después de la cirugía, y se sostiene con placas de titanio y tornillos generalmente. Uy. Son cirugías muy delicadas, pero generalmente muy exitosas, tomando en cuenta la edad y las características de los pacientes. Me quiero imaginar, o sea, y sí es finalmente una operación como muy invasiva. Pero es invasiva. Es totalmente, ¿va? En el sentido de que, pero también te puede regresar la movilidad. Ahora, el motivo de la cirugía, el paciente, ¿qué es lo que se tiene que preguntar? Primero que nada, tener un diagnóstico claro. Buen diagnóstico, buen tratamiento. O sea, lo primero que tiene que tener un paciente en cualquier enfermedad es un diagnóstico claro. No pueden, el error de los pacientes, no en esta enfermedad, en cualquier enfermedad, es andar buscando tratamientos, ¿sí? No, tenemos que buscar primero un diagnóstico. Si tenemos el diagnóstico exacto o el diagnóstico más exacto posible, tenemos la posibilidad de dar el tratamiento más correcto posible. Claro. ¿Sí? Entonces, si estamos ya basados en ese concepto, ya tenemos la idea del tratamiento correcto y tenemos que tener las posibilidades de que ese tratamiento salga bien. ¿Y en qué consiste esto? Son patologías que requieren cierta especialización y cierta tecnología. Necesitamos diagnóstico correcto, tratamiento correcto, implantes correctos, hospital correcto y pues, médico correcto, si me explico. Sí, por supuesto. Aún con todas estas características, la literatura lo dice, hay riesgos, ¿sí? Sí. Los riesgos siempre se van a correr, pero la posibilidad, el motivo de operarse del paciente es calidad de vida. ¿Por qué me voy a operar? Calidad de vida. Poderme hacer mis movimientos personales por lo menos, o mejorar todavía mucho más. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. En ese tenor. Y esta enfermedad en estos pacientes añosos, si no los mejoramos de esa manera, va a influir también en su cantidad de vida. Es de las enfermedades en que va incluido calidad y cantidad de vida. Es decir, ¿este tipo de enfermedades pueden consumirte? Sí. Totalmente. Los pacientes añosos que se sientan, ya no pueden caminar, ya no pueden moverse, cada vez están más quietos, no son independientes ni siquiera para ir al baño, y si la causa es mielopatía, hay posibilidades quirúrgicas para mejorarlos. Ahora, como paciente, ¿cómo podemos decir, híjole, tal vez tenga que ir a ver a un cirujano de columna? Hoy, o sea, porque normalmente te vas a ver al general, es, ¿no? Y no estamos acostumbrados a tomar en cuenta nuestra columna como una estructura que tenemos que vigilar preventivamente. Todos ya tenemos la educación de checarnos el corazón, por lo menos la mayoría, ¿sí? Ya hay esa educación, pero no tenemos la educación de checar nuestra columna.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es que después de los 40 años hay que checarnos la columna. Y es muy fácil. Tú has tenido ya invitados aquí que han hablado de lumbalgia. Sí, claro. La lumbalgia es la segunda causa de consulta después de la gripe. Antes del corazón. Esa sí no tenía ni idea. Antes del corazón. Antes de cualquier otra cosa. Es la segunda causa de consulta. No tenemos la educación de cuidar nuestra columna. Y fíjate ¿Cómo? Si es la segunda causa de consulta. Yo creo que hace falta eso, Habla levantar la voz. De educación. Claro. Habla de que estamos desfasados en cuanto a qué debe saber el paciente en cuanto al cuidado de su cuerpo. Entonces, nosotros, así como sabemos, cualquier paciente sabe que es un infarto, cualquier paciente sabe que es una angina de pecho, que es una diarrea, pero no sabe qué es una enfermedad de columna. Es muy importante estos datos porque un paciente te dice, tengo ciática. Y ciática lo único que quiere decir es que te duele el nervio ciático. Ajá. Pero hay muchas causas por las que puede doler. Oigan, es algo muy interesante. Puede ser el brazo, puede ser hasta la cabeza la que te duela, exactamente. ¿no? Así es que no te despegues, vamos a regresar con mucha más información aquí en Agenda Médica. Ya estamos de regreso en Agenda Médica, el Día de tu Salud. Y ahora sí, doctor Delfino, por favor. Prevención. Prevención es una palabra de las más importantes en la medicina, porque a modo que cuidemos nuestro templo, ¿qué tal de Romantic Style? Sí. A modo que vamos a vivir con más calidad de vida. Antes de que llegue la enfermedad como tal. Exacto. Así es. Ahora, como tú lo mencionabas antes del corte, justamente sí tenemos esta educación de cuidar nuestro corazón, de tomarte la aspirinita para prevenir, de llevar una dieta balanceada para... sabemos ciertas cosas. Ahora, sí es cierto que de parte de la columna no hay información, pues, como a la mano. Así es. Entonces, voy a aprovechar este espacio para que nos digas cómo prevenimos cualquier tipo de lesión de la columna. Como te decía, la columna es la segunda causa de consulta después de la gripe, el dolor lumbar. Después de los 40 años tenemos que checar nuestra columna cervical y nuestra columna lumbar. La idea es tomarse algunas radiografías para que el médico tenga una base si ya hay algún tipo de desgaste o no en nuestra columna, y de acuerdo a eso tener mucho más cuidado con ella. Okay. El paciente que no está enfermo de la columna, lo que tiene que tener en cuenta es de que nuestra columna es una estructura hipermóvil, tiene muchos movimientos, es multifactorial, tiene muchos huesos, muchos discos, muchos ligamentos. Por lo tanto, cualquier movimiento de alto impacto o de alta velocidad la puede alterar. Entonces, el paciente hoy en día ya tenemos la mayor educación de hacer ejercicio, de correr, de hacer actividades físicas muy severas, el famoso CrossFit. Sí, bueno, ya está el CrossFit. Entonces, cualquier lesión en nuestro cuello, en nuestra columna lumbar, cualquier dolor, nos está hablando nuestro cuerpo de que algo está pasando. Tenemos que ir al médico y tomar en cuenta de que tenemos que tener esta estructura en cuidado para no tener daños a futuro. Por decirte un ejemplo, me caigo de la bicicleta al irme al parque, que hoy es muy común. ¿Sí? Está de moda, está muy la bici. La bici, ¿sí? Me lastimé el cuello, me duele el cuello 3-4 días y se me olvida. Sí, lo más probable es que hayas tenido un esguince cervical. Se te rompieron tus ligamentos y no te diste cuenta. El problema va a venir años después. O sea, literal, ese dolor se te puede quitar en 3 días, aunque tus ligamentos estén lastimados. Así es. Por eso el paciente, cuando le pones un collarín, dice, no, el doctor me dijo 3 semanas y yo ya no lo aguanto y ya no me duele. Lo botan y se lo quitan. O un choque, ¿no? O un choque. Estamos hablando, por eso te digo, cualquier cuestión que tenga actividad de alto impacto y de desaceleración forzada, estamos lastimando nuestra columna. O sea, nos podemos también subir un jueguito de estos de ¡uy! Y te puedes lastimar el cuello. Mucho. Es muy común todo este tipo de cosas. Por eso es muy importante a cierta edad, después de los 40 años, checar nuestra columna y evitar ese tipo de actividades. Estoy haciendo un mal comercial a esos negocios, pero no estamos hechos ni para el alto impacto enduro, ni para movimientos de aceleración, desaceleración. Otra cuestión es nuestro peso. No estamos hechos, nuestra estructura tiene cierta posibilidad de cargar X peso de acuerdo a la estructura de cada quien. Si nosotros tenemos mayor peso, vamos a dañar nuestros discos, vamos a colapsar nuestros discos, vamos a formar osteofitos y eso va a comprimir los nervios. Entonces, la educación es
evitar movimientos de alto impacto, evitar el alto impacto en nuestro cuerpo al correr, al hacer ejercicio, cualquier movimiento de aceleración, desaceleración, ir al médico y valorar si tenemos alguna inestabilidad en inicio de nuestra columna. Y la otra, evitar el sobrepeso en la mayoría de los casos. Y no dejar pasar ningún dolor. Y tener una educación de postura. Por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo, al estar sentados de esta manera, es fatal. Totalmente incorrecto. Pregúntame, yo acabo así de... Estos muebles están muy bonitos, pero son totalmente... sí, son decorativos. Antifisiológicos. Claro. Nosotros necesitamos estar apoyados al estar sentados. Nuestra espalda debería estar apoyada, descargando y de la forma en que es nuestra columna. Por eso hablamos de soportes lumbares. El soporte lumbar las almohaditas, ¿no? En la zona lumbar debe de estar apoyada porque la zona lumbar es la que más se daña. Claro. Tener ese tipo de cuidado. Los autos deportivos, les encanta a la gente, pero a todos tus amigos que tengan un carro deportivo, diles cómo está su columna. Pues es un carro totalmente antifisiológico. Así, ¿no? Es la famosísima maraca, ¿no? Que entonces hay que tener ese tipo los baches, de cuidado. Doctor? Los baches, a ver, vamos a decir ese es alto impacto, ese es alto impacto. Yo te digo, tenemos muchas cosas en nuestra vida cotidiana que están dañando nuestra columna. Entonces tenemos que tener pendiente todo ese tipo de cuestiones para evitar un daño mayor a nuestra columna. Las mujeres, a partir de que dejan de reglar, sufren cambios hormonales que van a provocar que sean osteoporóticas o que tengan mayor posibilidad de tener osteoporosis. Al ir cumpliendo sus tiempos, desde antes tienen que ir valorando su calidad ósea, mejorando su calidad ósea. Buena alimentación, que les pegue el sol por el metabolismo de la vitamina D, que tiene mucho que ver con la calidad del hueso. Y cuando lleguen las etapas de menopausia, pues también tener en cuenta que hay que ir vigilando la calidad del hueso para ir mejorando o por lo menos no se deteriore más. El tratamiento no es tomar calcio, ya me dijeron que tengo que tomar calcio, mi amiga, mi vecino, no. El calcio, el problema de la absorción del calcio no es que perdimos ingesta de calcio, es que nuestras hormonas cambiaron y ya no se absorbe nuestro calcio. Deterioro Entonces orgánico, tenemos que ¿no? ir con el médico para ver eso. ¿Por qué? Porque en edades más avanzadas en la mujer tenemos la osteoporosis no solamente en caderas, muñecas, rodillas, tobillos, sino en la columna. Y hoy en día, es otro tema muy interesante, sufrimos de fracturas metabólicas, así se llama en la columna, por osteoporosis. Entonces tenemos que ir previniendo eso para no sufrir ese tipo de enfermedades en nuestras edades más adultas, en nuestra etapa de tercera vida, ¿no? Claro, por supuesto que hay que cuidar muchísimo nuestra columna y sobre todo también en los niños, ¿no? Así es. Los niños, cuidado con caídas, cuidado. Una lesión, una mielopatía pudo haber empezado a una caída a los 6 años, un accidente muy fuerte del niño, se cayó del columpio, del caballo, juego del caballo, dicen no pasó nada, no, sí pasó, hay que llevarlo al médico, hay que revisarlo y ponerle atención a nuestra estructura para que en la medida de lo posible podamos evitar que esa lesión ligamentaria, esa inestabilidad inicial nos lleve a una enfermedad degenerativa importante. Definitivamente. Doctor, yo quiero agradecerle muchísimo su presencia. Gracias. Tiene que regresar porque ahora ya me clavé yo con el tema de la osteoporosis y la columna vertebral. Es súper interesante. Hoy en día tiene una expectativa muy diferente de vida, que es calidad de vida. Es la calidad de vida lo que tenemos que observar. Doctor Delfino Flores, muchísimas gracias por estar gracias aquí con nosotros. Por favor, regrese. Gracias a ustedes, amable público, por sintonizarnos a nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Delfino, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. Oye, toda una institución, 140 operaciones anuales de mielopatía. No, en general de cirugía de columna. Cirugía de columna. Ay, qué cosa. Soy ortopedista y cirujano de columna y solo me dedico a hacer cirugía de columna. Qué bárbaro. Oye, el tema que me traes hoy me encantó, mielopatía. Sí, así es. ¿Qué es la mielopatía? Bueno, la mielopatía es una enfermedad muy estudiada, muy protocolizada, que sin embargo ha ido con este tipo de enfermedades, con el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de enfermedades. Hoy México tiene una expectativa de vida muy alta,
¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos están? Según INEGI, estamos hablando de 78 años en las mujeres, 76 en el hombre. O sea, ¿por qué? Espérate, pues hay que comer más sano. Pero la realidad es otra porque tú lo puedes ver en la calle, a cuánta gente te encuentras, no, haz un simple recuento de cuánta gente mayor de 80 años teniendo importancia médica, dándole importancia a los médicos de diferente manera, de acuerdo a la ciudad, más que nada al país en donde se presenta. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene que ver con la cantidad de años que se viva. Por lo tanto... O sea, entre más vives, más propenso. Más posibilidades de tener mielopatía, así es. Por lo tanto, países como Japón, que tienen 20, 30 años antes que nosotros de tener pacientes muy añosos, bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Hoy se encuentra con nosotros Delfino Flores Herrera. Él es cirujano de columna vertebral. ¿Cómo estás? Pues ellos tienen mucho más experiencia en el diagnóstico y en el manejo de estas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque la idea es tener calidad de vida. Lo principal es tener, no solamente tener cantidad de vida, sino calidad de vida. Claro, ¿de qué te sirve llegar a los 96 si no puedes moverte? Si no tenemos calidad de vida. Entonces esto hace que esos países más civilizados, más tecnológicos, con mayor cantidad de vida, con mayor calidad de vida, hayan tenido primero experiencia